Y la ocupación de ventilación mecánica de la región metropolitana llega al 94%, según los últimos datos del gobierno. Sin embargo, expertos en salud afirman que la situación es más crítica y bordearía el 97% de ocupación. La autoridad anunció la reconversión de camas en 3 centros hospitalarios de la capital para así sumar 400 camas críticas al sistema de salud. Vamos a hablar de este contexto. Ya estamos a esta hora con el doctor Sebastián Monsalves, director de la Sociedad de Anestesiología de Chile. Doctor, gracias por este contacto. Buenos días. Buenos días. Hola, Nicolás. A ver, quiero linkear lo que estaba comentando al inicio de esta conversación con el comunicado que la sociedad, de hecho, hizo público hace un par de días, el fin de semana, si no me equivoco, que era un llamado a su gente para justamente sumarse con más fuerza a esta gran labor que están haciendo los profesionales de la salud. Y ahí hay un tema bien relevante, porque muchas veces nos quedamos en la reconversión de camas, que es clave para poder desestresar el sistema de salud. Pero esas camas necesitan funcionarios de la salud, necesitan médicos, y justamente ahí está la reconversión de algunas especialidades para llegar a ser intensivistas. ¿Cómo se ha visto esto? ¿Cómo también se ha podido capacitar a los miembros del gremio de anestesistas en Chile para poder cumplir esa labor? Bueno, Nicolás, tocaste varios aspectos referente al tema de la reconversión y la adaptación del personal de salud para enfrentar la crisis sanitaria actual. Voy a partir con el tema del comunicado que emitimos en nuestra sociedad de anestesiología. Emitimos el comunicado porque entendemos que somos un grupo de especialistas con una capacitación, con una formación bastante idónea para enfrentar la situación actual. Y cuando digo bastante idónea me refiero a que en nuestros programas de formación habitual tenemos entrenamiento en el manejo de pacientes críticos. Somos una especialidad que cuenta además con menciones en nuestros postítulos en medicina intensiva. Y sin ir más lejos, hay un porcentaje no menor de nuestros anestesiólogos que en orden habitual trabajan en unidades de intensivo. Claro. Eso para aclarar un poco. Eso es muy importante ese último punto. El tema de nuestras competencias. Y otra cosa es cómo ha crecido la especialidad en los últimos años. Es frecuente escuchar hablar que hay déficit de anestesiólogos, que somos pocos, pero si lo ponemos en contexto con las cifras actuales, responsablemente te puedo decir que en el país somos más de 1.900 anestesiólogos. Y en contraste, los médicos intensivistas en el país bordean los 240, un poco más, ¿ya? Si la crisis sanitaria nos hace prever que en algún minuto, Dios no quiera, vamos a requerir ventilar cerca de 4.000 o más pacientes, 240 médicos intensivistas no van a dar abasto. Es por eso que, entendiendo esta realidad, este contexto, es lo relevante que puede ser el aporte que puede hacer nuestra especialidad a la situación actual. Y aquí, más que reconvertir, me gusta más el concepto de adaptar. Sí. ¿Ya? Porque reconvertir semánticamente implica cambiar la naturaleza de algo. Y yo quiero insistir que en nuestra naturaleza los anestesistas manejamos día a día pacientes críticos, manejamos la ventilación mecánica, manejamos intubación cada vez que hacemos una anestesia general, por ejemplo. ¿Ya? Es por eso que hicimos el llamado desde el punto de vista de la sociedad de anestesia. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo para apoyar a los colegas? Porque evidentemente reconvertirse, como lo llaman ustedes, o adaptarse, implica salir del área de confort habitual, y eso implica estrés y angustia. Evidentemente, en condiciones normales, esta readaptación o reconversión requieren procesos largos, ¿cierto? Requieren tiempos de capacitación. Y nosotros como sociedad hemos estado apoyando a eso. Te cuento que el día de ayer la Sociedad de Anestesia partió un curso de capacitación con matrícula histórica. En tan solo 3 días tenemos a la fecha más de 1.800 inscritos. De un universo de 1.900, o sea, casi la totalidad. Mira, me encantaría decirte que es casi la totalidad porque el 100% de los inscritos no son anestesistas. Esto quiere decir que la capacitación está llegando a otros especialistas que también están disponibles para poder ayudar. Médicos internistas, médicos urgenciólogos, emergenciólogos, etc. ¿Ya? Debo ser súper honesto que hacer una capacitación de modalidad de learning tan rápido requiere esfuerzos conjuntos, y evidentemente nosotros hemos utilizado gran parte de las charlas que están disponibles en Hospital Digital y que han realizado nuestros colegas intensivistas en la Sociedad de Medicina de Intensivo. Entonces yo debo agradecer todos estos esfuerzos, no solamente de nosotros, ¿ya? Y poniéndolo en cifras, yo te diría que el 67% de estos inscritos son médicos anestesiólogos, de un universo de 1.900. Es realmente espectacular en solo 3 días. Sí. Y bueno, ese es el gran esfuerzo que estamos haciendo
como especialidad en el tema de capacitación, porque por lo demás nosotros tenemos un comité científico que ha estado apoyando a la sociedad de intensivo, a la autoridad sanitaria, en la elaboración de guías y recomendaciones. De forma anticipada, Nicolás, el 2 de abril nosotros realizamos en forma conjunta guías de recomendaciones de práctica clínica, donde puntualizamos y explicamos bajo qué condiciones o con qué garantías de seguridad podríamos adaptar las máquinas de anestesia para la ventilación mecánica prolongada, esto el 2 de abril. Y contamos con el apoyo y el respaldo de la autoridad sanitaria para esto. Entonces, aquí hay un trabajo previo, organizado con nuestros médicos anestesiólogos más capacitados que están organizados en nuestro comité científico. Sí, me voy a quedar un segundito en ese último punto, agradeciendo también el concepto, que creo que los conceptos son súper importantes en estos minutos. Más que hablar de reconversión de profesionales de la salud, sería más correcto hablar de readaptación, porque la reconversión uno pensaría que es la cama o el ventilador. Aquí estamos hablando de personas, de conocimiento, de la dificultad también de hacer una labor A y terminar haciendo una labor C, pero que claramente está en el ímpetu de los profesionales de la salud de poder aportar en eso. Y en esa readaptación, pasar a la reconversión de lo que han sido los ventiladores mecánicos, pasar de los ventiladores de anestesia a estos ventiladores mecánicos. Usted dice se ha estado preparando desde antes, también en coordinación con el Ministerio de Salud. ¿Cuál es la evaluación que hace sobre esto? Claro, la máquina de anestesia no va a poder en un 100% reemplazar al ventilador mecánico, pero de todas maneras es una ayuda cuando esos ventiladores escasean o muchas veces en algunos centros asistenciales ya no alcanzan. Bueno, Nicolás, en la misma línea, como tú bien dices, yo creo que el concepto de adaptación también aplica para la máquina de anestesia más que a reconversión. Y aquí yo quiero hacer como una aclaración de qué es una máquina de anestesia, para que la opinión pública o la gente que está en la casa pueda entenderlo. Una máquina de anestesia es un ventilador mecánico, ¿ya? La diferencia de una máquina de anestesia con un ventilador mecánico que está en la UCI es el contexto de su uso. El contexto del uso del ventilador mecánico, que nosotros llamamos máquina de anestesia, es para permitir dar anestesia general en un acto quirúrgico, ¿ya? Y además de ser capaz de ventilar, es capaz de entregar anestesia, gases inhalados que cumplen la función de generar hipnosis. Esa función adicional la tienen las máquinas de anestesia y, como te decía, son ventiladores mecánicos. Y por eso no me gusta el concepto de la reconversión de máquinas, porque las máquinas son en su naturaleza ventiladores mecánicos. Evidentemente requieren adaptaciones, porque tanto la interfaz de usuario como el principio de funcionamiento de este ventilador son diferentes. Por lo tanto, del minuto que tú las usas en otro contexto, como es la ventilación mecánica prolongada, para poder ofrecer estrategias de cuidado ventilatorio prolongado en el contexto de un paciente crítico, se requiere establecer una serie de precauciones para garantizar la calidad de la ventilación y para asegurar la seguridad del personal clínico que usa las máquinas, ¿ya? Y en eso consiste nuestras recomendaciones de manejo, sistemas de chequeo, sistemas de seguridad, porque la naturaleza de funcionamiento es diferente, pero quiero ser enfático en recalcar que las máquinas de anestesia son ventiladores. Doctor. Sí, entiendo que usted me puede corregir que va más en un punto técnico de las máquinas de anestesia, que usted dice son ventiladores, pero claro, no son ventiladores mecánicos como los que conocemos, digamos. Y ahí una vez tuve una conversación con un anestesista, de hecho, que me decía que el pero es que tiene que haber no sé si mantención es el concepto, pero una mantención o cambio de piezas más constante, más repetitivo que en un ventilador mecánico. Y eso evidentemente para la situación actual es un pero. Hay que abordarlo y evidentemente la expertise que tienen los anestesistas sobre esta máquina en particular es súper importante. Bueno, todo lo que tú dices es correcto. Más que un pero, es un desafío más para poder implementar el uso de estas máquinas y parte de esa implementación, como nosotros recalcamos en las recomendaciones del 2 de abril, es que estas máquinas debían ser supervisadas en la medida de lo posible por médicos anestesiólogos que tienen conocimiento y uso habitual y desempeño en este equipo, en estas máquinas. Por lo tanto, de minuto que las máquinas están siendo utilizadas, tú vas a tener en el sistema médicos anestesiólogos aportando la seguridad de su uso, ¿ya?
Efectivamente, la adaptación tiene una serie de complejidades y eso implica entrenar al resto del personal que nos está ayudando. Claro. Para poder usar a la máquina. Te quiero compartir unas cifras. Nosotros en la Sociedad de Anestesia agregamos a la encuesta nacional que hace la Sociedad de Medicina Intensiva y hoy día contamos con los datos de región metropolitana. Se han ofrecido al sistema cerca de 537 ventiladores mecánicos aproximadamente, si no me equivoco. Quédate con la cifra de los 500, sí. ¿Ya? Y cuando digo se aportan, son máquinas que cumplen con los requerimientos o los estándares que definimos en conjunto con la autoridad sanitaria y con la sociedad intensiva en esta recomendación del 2 de abril. O sea, lo que quiero dejar tranquila a la gente es que las máquinas que se están utilizando son las más idóneas para cumplir esta función. Como usted dice, son ventiladores mecánicos al final. Al final son ventiladores mecánicos, evidentemente tienen diferencias. Tienen diferentes modos ventilatorios que no son siempre los mismos, pero pueden adaptarse. No estamos ofreciendo un bombín, claro. Y es importante que la gente lo entienda, que se está haciendo grandes esfuerzos para tratar de conservar la calidad de la atención y la seguridad. Usted lo decía, doctor Monsalve, ahí la recomendación también es que esta máquina de anestesia que pasa a ser un ventilador mecánico y que es un ventilador mecánico, la recomendación es que justamente por conocerla, por trabajar diariamente con ella, sea un médico anestesiólogo quien la opere. Ahí ya tenemos una función donde se va readaptando esto que estábamos conversando. Que funcione, correcto. Claro, también pensando en lo que decíamos, para ser médico intensivista en la medida de las funciones, ¿qué otras funciones también se están aplicando dentro del gremio para los profesionales, para los médicos anestesiólogos? Porque no solamente se necesitan en una cama crítica, intensivista o quien opere el ventilador, sino hay diversas funciones que hemos ido aprendiendo para también entender. Una cama crítica representa un personal de salud que tiene que estar para el paciente y eso justamente es el gran desafío en términos del recurso humano en esta crisis. Bueno, tú tocaste una pieza clave. No basta una cama, no basta un ventilador, lo que se necesita es una unidad crítica y esta unidad crítica es multidisciplinaria. Y se requieren que estén todos presentes y son todos actores fundamentalmente y muy relevantes. Me refiero a enfermeras capacitadas, a personal técnico paramédico, a un médico que esté a cargo del paciente, colocando la lógica de la terapia, ¿cierto? Que es la función del médico intensivista, donde podemos aportar los anestesiólogos, los kinesiólogos que son fundamentales en este asunto para la terapia ventilatoria. Entonces, tú requieres un equipo multidisciplinario y se requieren además unidades de apoyo, porque un paciente con patología crítica o con un estado grave puede evolucionar de una falla monoorgánica, me explico, donde falla el pulmón, y puede tener, y tienen, otras comorbilidades, tienen otras patologías que pueden ir deteriorándose. Y se va a requerir muchas interconsultas, les llamamos nosotros en orden habitual de nuestro trabajo, a otros especialistas para que nos ayuden a resolver los problemas puntuales de este paciente. Retomando el tema, ¿en qué otras áreas podemos ayudar? Básicamente en la instalación de accesos vasculares. Una de estas interconsultas que se realizan o solicitudes de apoyo que habitualmente se hacen en pacientes críticos es a radiología intervencional para que nos ayude a instalar en estos pacientes accesos vasculares que nos permitan una mayor duración y que nos permitan dar un enfrentamiento más seguro a la administración de drogas a los pacientes. Evidentemente, con el volumen de pacientes pueden verse superados. En nuestras competencias anestésicas podemos apoyar en esas funciones también, y yo conozco centros donde los médicos anestesiólogos están apoyando a las unidades de radiología intervencional en la instalación de accesos vasculares centrales por vía periférica. Es un tecnicismo, pero esa es otra función en la que hemos estado apoyando. Doctor Monsalve, en los minutos que nos queda quería preguntarle un tema que estábamos comentando hace algunos minutos aquí en la mañana informativa. Este beneficio que va a entregar las compañías de seguros, las aseguradoras a través de la Asociación de Aseguradoras de Chile, de un seguro de vida gratuito y retroactivo para los profesionales de la salud. ¿Ustedes ya han tenido esa información? ¿Cómo la toman también? Te lo voy a responder a título personal, Nicolás. Esto como lo tomamos como un tremendo alivio. De minuto que nos estamos readaptando y nos estamos reconfigurando en hacer funciones que no son de nuestra práctica habitual, se generan dos cosas. Se genera inseguridad y se genera miedo.
¿Por qué aspecto? Inseguridad por no querer provocarle daño a un paciente o no provocar iatrogenia, porque tú sabes que no eres el especialista, el que hace esta pega en el día a día. Y por otro lado, no quieres enfermarte tú. Cuando llegamos a la casa, y en mi caso yo llego a una familia, tengo 2 bebés pequeños, día a día yo digo, bueno, estoy exponiendo a mi familia, y yo veo a mi señora la angustia de verme llegar, bueno, ¿será hoy día el día que se infecta mi familia? Entonces, cuando hay medidas de este orden, globales, retroactivas, son un tremendo alivio, es un espaldarazo, es un respaldo, y esto ayuda, sin duda, Nicolás, ayuda a que, no digo que esté condicionando los esfuerzos, pero ayuda a que más gente se sume y a bajar el nivel de angustia y que vayamos todos empujando el carro. Yo creo que ha sido fundamental, no merece más que un aplauso este tipo de medidas. Bien, doctor Monsalve, agradecer esta conversación y también el trabajo que hace usted y todos los médicos anestesiólogos y que se generaliza obviamente a todos los profesionales de la salud. Muchísimas gracias. Exacto. Gracias a ti, Nicolás, por la oportunidad. Que esté muy bien, hasta luego. Igualmente, hasta luego.